Hola, buenas tardes. Un segundo, yo estoy con ustedes. Ahí está. Bueno, bienvenidos. Gracias por conectarse. Voy a hacer el mismo disclaimer que hago en cada charla. Yo no soy un especialista en esto, solo explico lo que yo aprendí. Y a ver un segundo, si me están saludando. Lo que yo aprendí, lo que yo uso, como yo lo conozco, y puede haber diferencias, no creo que sean muchas, pero bueno, cualquier cosa me consultan. Por otro lado, yo quería comentar que este es un taller que yo usualmente doy presencialmente, lo di unas 10 veces ya, aproximadamente los 2 últimos años, y bueno, en el estudio dispongo de muchas más cosas de lo que tengo acá. Yo el sábado pasado me fui a traer el laboratorio del estudio y aproveché y me traje el bolso de gran formato que tiene algunas cosas, pero bueno, hay otras que me faltan, así que van a tener que saber entender. Voy a hacer un pantallazo rápido sobre las ventajas y las desventajas del gran formato. Lucas Chilemi va a ser de coanfitrión y le pedí a él que, bueno, él medio vaya manejando el tema de las preguntas. Lo ideal va a ser, bueno, él va a silenciar a todos, menos a mí, espero. Y cualquier pregunta, por favor, háganla por el chat. Y si yo estoy distraído o estoy haciendo otra cosa, le pido a Lucas que me las lea. Así que bueno, vamos a arrancar. Así que Lucas, cuando quieras, si querés, silencia a todos. No sé si podés. Sí, ahí lo hice. Quédate tranquilo que lo manejo. Bueno, fenomenal. Arranca tranquilo. Yo voy a compartir la pantalla. Tengo acá unos slides que tuve que reproducir de vuelta, como les dije. Espero que se vea ahí. Ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, esa foto la elegí porque es la previa a uno de los talleres que yo doy en el estudio. Me faltan las galletitas acá nada más, pero bueno. Les comento. Vamos a hablar un poco primero de la historia del gran formato. Y en realidad la historia del gran formato viene de los principios de la fotografía. El primerísimo mecanismo para hacer fotografías es el daguerrotipo. El daguerrotipo no era de gran formato porque la complicación técnica era muy grande. No sé la medida exacta, pero más de 15 o 20 centímetros no existía. Y es una limitación muy importante. Entonces, con el tiempo, las cámaras fueron creciendo, sobre todo con el advenimiento de otras tecnologías más simples, el collodion húmedo o la albúmina, en el sentido de que podían lograrse copias más parecidas a un cuadro en el tamaño. Eso llevó a que el crecimiento fuera muy rápido y llegó a haber cámaras, no sé, de 1 metro. Por acá tengo alguna foto de una monstruosa, por ejemplo. Esta cámara fue construida específicamente para hacer un mural de un tren, para una estación. ¿Y qué pasaba? En ese momento las copias eran del tamaño de la cámara. No había otra manera de hacer copias que no fuera por contacto. O sacando una foto de una foto, como hacen las cámaras minuteras. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el principio de esto? Es por el 1870, calcula aproximadamente, y se fue perfeccionando la calidad del lente y sobre todo la calidad del material sensible. Al principio eran como el collodion de muy baja sensibilidad, hasta que llegamos a las placas de vidrio más sensibles, y más adelante las placas sensibles flexibles, que son las que todavía se usan hoy en día. Después, más adelante en el tiempo, a alguien se le ocurrió hacer una ampliadora. La primera ampliadora que existió era una especie de edificio y usaba como fuente de luz el sol, la luz ambiente, digamos. Tenía un agujero en el techo, era vertical, y con eso se proyectaba la imagen del negativo en el material sensible al que se quería llevar la copia.
Y así se fue avanzando sucesivamente. Lamentablemente la fotografía, en pos de la practicidad y la portabilidad del equipo, se fue achicando el material sensible, en el sentido de que era más barato y como era más sensible se podía usar mucho más cómodamente. La cámara más conocida es la Brownie, la primera de cajoncito que sacó Kodak allá por el principio del siglo XX, que tenía 100 fotos redondas de 6 centímetros de diámetro y era muy fácil de usar. Lo que pasa que después, en esa época todavía las copias que te entregaban cuando uno las hacía eran copias por contacto, pero con el tiempo se empezaron a ampliar las fotos, entonces se empezó a achicar el negativo. Al punto de que llegamos a perder muchísima de la calidad que tiene gran formato. Yo acá tengo un pequeño diagrama de la comparación que hay entre una placa de 4 por 5 pulgadas, que es lo primero a lo que se le llama gran formato. De ahí en adelante hay otras medidas, hay 8 por 10 y más aún todavía. Estamos hablando de pulgadas, ¿no? 4 por 5 es 10 por 12,30. Bueno, sigo, perdón, estaba leyendo el chat. Como les decía, esta es una placa de 4 por 5, es la más utilizada en el formato grande, o sea, desde donde se le llama formato grande, y acá está la comparación en superficie con respecto a 6 por 9, 6 por 7, 6 por 6, 6 por 4,5 y 35 milímetros. Pero aquí no se detuvo en realidad la pérdida de tamaño del negativo. Después hubo formatos más chicos hasta llegar al formato 110, que ya directamente tenía 6-7 milímetros de altura en el negativo, y eso era una calidad muy baja. Entonces, en esta imagen lo que vemos es básicamente una de las cualidades que tiene gran formato. La cualidad es que tiene mucha superficie, tiene mucha información. Entonces, eso permite después, al magnificarlo, cuando uno lo lleva a una ampliadora, o al escanearlo, por ejemplo, tener muchísima más información de lo que tiene un formato más chiquito. Miren la diferencia entre el 4 por 5 y la cámara que normalmente se usa, que es 35 milímetros, debe ser 15 o 20 veces la cantidad de información. Esa es básicamente la ventaja principal que tiene. Yo acá tengo algunas fotos de cámaras de gran formato, después yo tengo una acá y se la voy a mostrar con la otra cámara. Pero bueno, esto es una variedad de cámaras de acuerdo al paso de los años. Primero eran de madera con herrajes, después se pasó a este tipo de cámaras más adelante, son cámaras ya metálicas, las más famosas son las Linhof. Estas son cámaras plegables, en el sentido de que se cierran. Yo después les voy a mostrar la que yo tengo acá. Pero bueno, como es el objetivo de la cámara de placa es obtener la mayor calidad posible, por eso se ha mantenido en el tiempo. El 6x6 también tiene buena calidad, pero bueno, convengamos que hay una norma no escrita que dice que una copia de alta calidad no tiene más de 10 veces el tamaño del negativo. Entonces una cámara de 6x6 daría, en condiciones ideales, para hacer una copia de 60 por 60 centímetros. Y en el caso de una placa de 4x5, sería de 1,20 m por 1 metro. Y así sucesivamente. Yo hablo de calidad teórica porque bueno, también depende mucho de la calidad con que esté hecha la fotografía. No es solo la cantidad de información lo que importa, sino que también es muy importante cómo está hecha la fotografía. Y esa es una de las ventajas que tienen las cámaras de placa o de formato grande, que es poder adaptar la geometría de la cámara para solucionar algunos problemas y para mejorar otros, para mejorar ciertas calidades de la imagen. Con los movimientos, básicamente, con la cámara de placa se pueden lograr cosas que básicamente son muy difíciles con una cámara convencional. Como les decía, yo acá tengo algunos dibujos, y acá hay un esquema de... ¿Hay alguna pregunta hasta ahora, Lucas? No hay nada por ahora. Bueno, vamos bien. Esto es una cámara de galería, es una cámara relativamente antigua, pero bueno, es una cámara de lo que se llama monorriel, porque las dos partes básicas de la cámara corren sobre un monorriel, que es el que está acá abajo. Esto puede ser cilíndrico, hay infinidad de modelos.
¿Y por qué hay tantos modelos diferentes de cámaras de placa? Básicamente porque es una cámara relativamente simple de construir y es muy versátil en el diseño que se le puede dar. ¿Cuál es la gran diferencia entre una cámara de este tipo y una cámara convencional? En una cámara convencional de 35 de 6x6 existen tres planos. El plano de las cosas que están en foco, el plano donde está montado el lente y el plano donde está la película. En una cámara común, sin movimientos, que son la inmensa mayoría, esos tres planos son paralelos. O sea, prácticamente en el 99% de las cámaras, la película y el lente están en planos paralelos. Esa es la gran diferencia que tiene una cámara de placa con respecto a una cámara convencional. Y acá se lo ve descrito con los nombres en inglés de cada parte. No me pregunten por qué, pero bueno, la parte frontal de la cámara se llama front standard, lo vemos acá. La parte trasera se llama rear standard, y este es el fuelle que los une. Básicamente es eso, es una caja que estanca la luz, que de un lado se le monta el lente y del otro lado tiene la película. En este caso está montado lo que se llama un respaldo, dice ground glass back, que es básicamente un cristal esmerilado donde nosotros podemos ver la proyección del lente. Ese vidrio esmerilado está colocado exactamente en la misma posición donde después va a quedar colocada la película. Por eso también se le llaman view cameras, porque básicamente uno ve a través de la cámara exactamente lo que va a tomar el lente después. Después acá tenemos algunas descripciones de los movimientos o de los controles. Acá dice Front Rise and Fall Control. Yo les recomiendo que si algún día quieren adentrar el tema, se acostumbren a estos términos en inglés, porque en realidad, por alguna razón, siempre se le llama a estos detalles Tilt, Shift, Rise, están en inglés porque es lo más común en este ambiente. Acá habla de foco, ven, básicamente el foco se logra acercando o alejando el lente. El lente, en la inmensa mayoría de los casos, no tiene movimientos internos. Esa es una gran diferencia con las otras cámaras. Las cámaras a veces, los lentes tienen movimientos internos en el momento que se los enfoca. Los lentes de gran formato, bueno, es un buen momento para comentárselo, tienen un parámetro más que se agrega a los normales. ¿Los normales cuáles son? La apertura máxima, y también, por supuesto, hasta qué apertura mínima llegan, la distancia focal a la que enfocan, pero en el caso de gran formato hay un parámetro más que es el círculo de cobertura. Y el círculo de cobertura es lo que indica, por un lado, para qué formato fue diseñado el lente, y también, lo vamos a ver un poquito más adelante, hasta qué límites uno puede mover el lente sin viñetear la imagen. Ahora en un ratito vamos a ver por qué el lente se puede mover, que es la principal ventaja que tiene este tipo de cámaras. Se puede mover el frente y el trasero. A ver qué otra imagen tengo acá. Acá hay otra imagen de costado, de atrás. Este es el ground glass, el cristal esmerilado, que tiene básicamente el tamaño total de este vidrio. Lucas, ¿se ve mi cursor ahí? Sí, se ve perfecto el cursor. Ah, bueno. Toda la imagen, en este caso de 4x5, es lo que se vería en toda el cristal esmerilado. Estos cortes que tienen la punta, que muchas veces me han preguntado por qué es, yo no he encontrado la razón exacta, pero me parece haber leído en algún lado que es para permitir la entrada y salida del aire. Porque esto es como un bandoneón, cuando uno lo cierra, el aire tiene que ir a alguna parte, y sale por estos agujeros. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, yo en la cámara de ultra gran formato que modifiqué para hacer colodión, el vidrio lo dejé entero, y cuando querés cambiar la perspectiva, o sea, cuando querés ampliar o achicar el fuelle, es como que cuando lo cerrás se infla todo el fuelle y no es bueno. Ahí me di cuenta que era para qué eran las puntas cortadas.
Bueno, yo leí eso y parece que era correcto. Entonces, gracias, Enrique. Bueno, les decía, básicamente en este vídeo vemos la imagen completa. Y todos estos marquitos que vemos acá es básicamente para otro formato. Porque la cámara de placa, más allá de las placas comunes, puede usar otros accesorios atrás, algunos de los cuales son portarrollos. Yo tengo uno por acá, les voy a mostrar, aunque lo tengo medio intervenido porque hice una cámara estilopeica con él. Y también porque puede ser vertical o horizontal. En este caso están marcados el 6x7, creo, y 6x9, horizontal y vertical. Este respaldo que está atrás puesto en esta cámara se le suele llamar Graflock. Es una especie de estándar en el mundo donde el sistema, el mecanismo que tiene es universal. Uno, sabiendo que tiene un respaldo Graflock, sabe que cualquier portaplacas, por ejemplo, puede ir perfectamente ahí adentro. En este caso, no sé si está puesto en vertical, pero el respaldo trasero se puede girar o se puede sacar y volver a poner horizontalmente, porque convengamos que dar vuelta a esta cámara y acostarla sería un peso tremendo que desbalancearía y terminaría cayéndose. Entonces, básicamente lo que se hace es girar el respaldo o sacarlo y volverlo a poner horizontalmente. Eso después se lo voy a mostrar cómo funciona en la cámara. Ale, hay Acá una vemos pregunta. Preguntan qué es el copal del lente. el Copal. Copal es una marca de obturadores, pero se tomó como estándar el número de Copal para el diámetro que tiene que tener el lensboard, que es la placa donde va montado el lente. Copal era una marca, no era la única, pero quedó tradicionalmente como la denominación del diámetro de la perforación. Acá vemos una cámara también monorriel, solamente que, bueno, el monorriel es cilíndrico, y acá está como haciendo una especie de demostración de cuáles son los movimientos que se pueden hacer en la cámara. Estos movimientos son bastante exagerados, no son cosas que se usan normalmente, por lo menos en el tipo de fotografía que yo hago, pero bueno, es una buena demostración de cómo se puede flexibilizar la relación entre el frontal y el trasero. Esos movimientos tienen un efecto bastante interesante en lo que se puede hacer y lo que se puede corregir, lo vamos a ver en un momento. Perdón. Bueno, esta ya la vimos. Acá, esto es una cámara Ciner, es una cámara muy famosa, que se usó muchísimo en galería, y eso la traigo a colación porque, bueno, en este caso estamos viendo como un sistema completo. Esta es la cámara, básicamente, donde vemos el trasero y el frontal con el lente montado, el monorriel. Esto que vemos acá abajo es un sistema de extensión del monorriel. Es un buen momento para explicarles que no existe la idea de un lente macro en gran formato, porque básicamente la cámara se puede estirar generando el efecto de un lente macro. Entonces, los lentes macro de por sí no existen. Cualquier lente es macro estirando el fuelle. Entonces, por eso muchas de las cámaras normalmente traen una extensión para poder acercarse más a la imagen. Esto que mostramos acá es un parasol, que también es una especie de fuelle, porque bueno, al poder poner varios lentes de distintas distancias focales, este fuelle se puede estirar o contraer como para minimizar los flares laterales, tipo de cosas. Esto es una especie de encuadrador, es un invento raro que no lo usó nunca nadie, no lo recomiendo. Esto es lo que se llama un visor reflex, algo que no les comenté, es que bueno, ya muchos lo sabrán, en el cristal trasero la imagen se ve invertida de arriba hacia abajo y también de izquierda a derecha. En este caso, este visor reflex, al tener un espejo, permite verla. Si bien está invertida de izquierda a derecha, se la ve, digamos, verticalmente igual. O sea, si uno saca una persona, la ve normalmente, no la ve invertida. Esto que está acá es un ground glass, o es un visor, un cristal despulido. Y esto que se ve acá es una bolsa que se llama,
que básicamente el uso que tiene, ¿cuál es? Este fuelle puede estirarse muchísimo más que esto, pero también se puede contraer. Y para gran formato, por ejemplo, hay lentes muy, muy cortos, que son de 55 milímetros, los más cortos que existen, para 4x5. Pero ¿qué pasa? Cuando uno empieza a cerrar el fuelle, pasan dos cosas. Puede ser que no llegue a la distancia que necesita estar el lente para enfocar, y por otro lado, al fuelle estar tan comprimido, no permite los movimientos, entonces pierde la gracia de la cámara de placa. Entonces se reemplaza este fuelle, el fuelle por esta bolsa, que se puede básicamente contraer casi hasta cero, y permite los movimientos porque no hay nada que les afecte. Esto que está acá es un fotómetro que fabricó Signar, que tampoco tuvo mucho éxito. Acá hay una descripción gráfica de cuáles son los movimientos. Los movimientos tienen el mismo nombre para atrás y para adelante, o sea, para el estándar frontal o el trasero, y se llaman, si es para arriba, se le llama rise, si es para abajo se le llama low. Esto que muestra acá, que en este caso gira en el eje del lente, se llama tilt, que puede ser hacia adelante o hacia atrás. Y esto que tenemos de izquierda a derecha se llama rise. Y esto que vemos acá arriba es porque el lente también puede girar horizontalmente. Yo ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de cuál es el uso de cada uno. Acá tenemos el foco y acá los mismos movimientos, nada más que en el estándar trasero. La cámara que yo tengo acá para mostrarles no es una cámara de galería, es una cámara field, que se llama, o sea, una cámara portátil plegable, y hay movimientos que no los tiene. Pero se pueden emular haciendo algunos trucos, y en realidad no son tan necesarios. Estos movimientos tan amplios, en general se usan mucho, o se usaban, para fotografía de productos y de arquitectura, donde la cantidad de movimiento tenía que ser más importante, sobre todo porque estaban muy cerca, o si uno quiere cubrir un edificio. Bueno, esos movimientos los vamos a ver un poquito más adelante. Acá hay una pequeña gráfica, como les decía, rise y fall, que se le llama low también. Este es el tilt, en este caso es el frontal, que está inclinado hacia abajo. Esto es visto desde arriba, la cámara vista desde arriba. Esto es un shift lateral, y esto se le llama swing, que vendría a ser como el tilt, nada más que horizontal. Bueno, a ver, ¿por dónde seguimos? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No hay preguntas, solo aclaraciones de Atilio, como por ejemplo los chasis digitales, aparte de ser muy costosos, no tienen las mismas proporciones de medidas que las películas de placa. En realidad sí existen respaldos digitales para cámaras de placa. Lo que pasa es que son un engendro medio extraño, porque son lo que se llaman respaldos de escaneo. Es básicamente un escáner colocado atrás que hace un barrido de la imagen y hace unas imágenes muy interesantes. Bueno, son muy costosos y están absolutamente limitados a algo que esté completamente quieto. Creo que tardaban 10, 12 segundos en hacer un barrido. Y no hace mucho, hace 2 o 3 años, ¿sí? Hay una pregunta de Daniel para después, pero sí, pensé que habías terminado. Hay un aficionado a la fotografía, no sé quién es, que hizo un respaldo digital completo, full frame, y que puede sacar instantáneamente. Pero lo curioso es que creo que tiene 10 o 12 megapíxeles nada más y cuesta $100.000, así que creo que por ahora queda descartado. ¿Cuál es la pregunta, Lucas? Hay una pregunta de Daniel Bustos que pregunta ¿en qué influyen en la foto los movimientos? Bueno, justamente lo que vamos a entrar ahora. A ver un poco la parte más interesante de la cámara. Esto es un ejemplo que yo saqué de un libro de Kodak. Esto es una de las aplicaciones clásicas de las cámaras de placa. La cámara de placa en realidad sirve para hacer cualquier cosa, como cualquier cámara. Pero las aplicaciones más importantes a las que se le sigue dando uso
es, por ejemplo, para arquitectura. Por eso vamos a ver un ejemplo de arquitectura. Si uno se para, disculpe, delante de un edificio con la cámara de placa, donde el frontal y el trasero están a la misma altura, obviamente la cámara estará colocada en un trípode de 1,5 metros del piso, entonces toma una parte del piso y una parte del edificio. Y eso no es lo que uno desearía. ¿Qué pasa normalmente cuando... Vamos a ir a otra imagen, para que no confundamos. Ahí está, ahí se ve mejor. En esta se ve mejor. Este es el caso típico. Cuando uno quiere sacar una foto de un edificio, y obviamente si uno estaría en esta escena, lo que pasaría es que, bueno, saldría el edificio recortado y parte del piso. Entonces, ¿la solución cuál es? Levantar la cámara completamente, hacer un contrapicado, así se llama, para incluir todo el edificio. Pero todas las cámaras, independientemente de la longitud focal que tengan, convergen. Entonces nos pasa esto, el edificio aparece más chico arriba que abajo, cosa que no es natural. Entonces, vamos a buscar notas también desordenadas. Este es el ejemplo clásico de una corrección de la perspectiva. En realidad no es que la corrige, sino que la toma tal cual es. Lo único que se hizo en este caso es levantar el frontal. Yo voy a tratar de hacer un esquema acá para que ustedes vean, el lente está acá. Entonces, lo que hace es, la parte de arriba del edificio que estaría por acá, viaja a través del lente y se imprime acá abajo. Y en el caso inverso es aquí. No sé si se alcanza a ver más o menos. Entonces, ¿cuál es la gracia del raíz frontal? Es hacer una toma como si uno estuviera mucho más arriba en el edificio. Si uno con una cámara común se pone a la mitad de un edificio en la altura, las líneas van a salir completamente paralelas. Y es un buen momento para explicarles que todo en el mundo, en la naturaleza, con todo tipo de cámaras, va a salir perfectamente alineado, o sea, las verticales van a ser perfectamente verticales, siempre y cuando la película esté perpendicular a la superficie de la Tierra, del terreno. En el momento que uno lo inclinamos hacia adelante o hacia atrás, esa convergencia es la que cambia la relación entre las cosas que están más lejos y más cerca. Esta es una de las aplicaciones clásicas del gran formato. Por supuesto que hay otras, algunas muy interesantes, a ver si tengo alguna acá más. Acá hay unos ejemplos, el que vimos antes. Acá hay otros tipos de movimientos. Ven, el estándar trasero sigue vertical y eso significa que el edificio va a salir con las verticales perfectas. En este caso, fíjense lo que hicimos, lo que pasó acá. Esto ya no está vertical, está un poquito inclinado hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? El edificio directamente sale con la perspectiva cambiada en el otro sentido. Y acá, esto que vemos en la parte superior, es lo que se llama viñeteo, que está relacionado con el círculo de cobertura del lente. El círculo de cobertura del lente seguramente cubría todo el 4x5. Pero si ustedes se fijan, el lente al estar inclinado, el círculo de cobertura sería por acá. Pero al estar esto más cerca que esto, en la parte esta de abajo, que es básicamente donde se va a imprimir la parte de arriba de la imagen, el círculo de cobertura pega acá. Entonces, lo que pasa es que aparece este viñeteo indeseable, que puede llegar a arruinar la foto tranquilamente. Por eso, el parámetro extra que tienen los lentes de gran formato es el círculo de cobertura. Hay lentes que cubren mucho más de lo normal, y eso ayuda muchísimo a poder corregir de manera más importante. Acá hay otro ejemplo más. Acá directamente se trató de hacer esta fuga, eso se logra inclinando muchísimo el trasero, y como la relación angular entre el frontal y el trasero no es tan exagerada, no aparece el viñeteo. El viñeteo obviamente se aprecia en el vidrio trasero, pero bueno,
la imagen que uno ve en el video trasero tiene una calidad muy buena en el centro, pero a medida que uno se va yendo a los bordes es más complicado detectarlo y a veces se nos escapa. Este es un ejemplo típico también de un edificio, está hecho con un gran angular, obviamente, muy levantado, cuestión de que cubra perfectamente todo el edificio, desde el piso hasta el último piso. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Sí, Alejandro Marín pregunta, ¿qué tan funcionales son los lentes de ampliadora para cámaras de gran formato? Yo no los usé nunca. Lo que no tienen es obturador. Es medio complicado de usar, salvo que uno vaya a hacer una exposición larga y tenga mucho control de eso. Pero bueno, los lentes de gran formato, otra cosa que no les comenté, es que básicamente cada uno tiene su propio obturador. No es que forme parte exactamente del lente, de hecho se puede tener un obturador y varios lentes diferentes, cosa que no recomiendo porque manipular demasiado las ópticas, pero necesita un obturador, porque toda la funcionalidad de la cámara, el tiempo y el diafragma, están en el cuerpo del lente. ¿Se puede usar una ampliadora? Yo calculo que sí, no creo que sean de mala calidad, pero tampoco creo que sean de la calidad de un lente de gran formato. Otra ventaja del gran formato es que los lentes son más grandes. Entonces, al ser más grandes, las tolerancias de fabricación son más suaves, digamos. El lente es de muchísima más calidad, básicamente porque es más grande. Las cosas mientras más chiquitas son más difíciles de fabricar. Un lente más grande es más fácil. ¿Qué desventajas tiene el lente de gran formato? Obviamente cuando tienen que cubrir una superficie más grande, como la placa que estamos hablando, más el círculo de cobertura, el lente va creciendo en tamaño de acuerdo a la luminosidad. No sé si se fijaron, por ejemplo, en una cámara convencional de 35 milímetros, un lente f2.8 tiene un diámetro de, no sé, 1 centímetro. Pero si vamos a un lente 1.4, tiene 4 centímetros de diámetro. Entonces imagínense, en una cámara de placa que tiene que cubrir un círculo de cobertura, no sé, de 20 centímetros, 18 centímetros, el lente no puede ser muy luminoso. Los lentes de gran formato arrancan en general el f5.6. Hay alguno más luminoso, pero son los menos. ¿Y por qué es eso? Por un tema también de practicidad. Un lente, no sé, f2 de gran formato sería un aparato de 15 centímetros de diámetro, 10 centímetros de diámetro, y sería muy pesado y muy difícil de fabricar. Entonces se llega al límite del f5.6. Una de las desventajas más graves que tiene es eso. Los lentes son f5.6 y en general la primera apertura, que puede ser 5.6 u 8 o por ahí más o menos, no es la ideal para hacer una fotografía de alta calidad, porque está básicamente exagerada esa luminosidad para poder ver a través del cristal despulido con mayor nitidez. Hay otro tema particular, antes de seguir un poco con los ejemplos y ver la cámara, que yo tengo una cámara acá para mostrarles, es hablar un poco de cuál es la ventaja óptica de la cámara de gran formato. Es un poco a veces difícil de explicar, pero bueno, convengamos que una cámara de gran formato en general, un normal es un 180 milímetros, que vendría a ser un poco más o menos la diagonal del negativo. No es tan precisa la cuenta, pero bueno. Un lente de 180 milímetros siempre va a generar una compresión de la perspectiva de un 180 milímetros. Por ejemplo, para compararlo con un normal, en una cámara de 35 milímetros, se usará un 50 siempre va a comprimir la perspectiva como un 50 milímetros. Entonces, si yo me paro en un lugar determinado y hago una foto con un 50 en una cámara pequeña y con un 180 en una cámara de placa, el resultado de la imagen va a ser básicamente el mismo. O sea, porque uno parado en un lugar
con el mismo ángulo de cobertura horizontal y vertical va a ser la misma imagen. Pero lo que sucede es que los lentes más largos comprimen visualmente, digamos, no es que lo hacen, comprimen visualmente la relación de distancia entre las cosas que están cerca y más lejos. Un caso típico es una escena, por ejemplo, si un periodista quiere demostrar que hay mucha gente en la calle ahora con la cuarentena, pone un gran teleobjetivo, se para sobre la vereda y saca una cuadra de gente y parece que hubiera, no sé, 100 personas en 10 metros. Esa es lo que provoca la compresión de la perspectiva porque el lente es largo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una cámara común y una de placa? Que la cámara de placa tiene el ángulo de cobertura horizontal y vertical igual que el 50 milímetros en la cámara chica. Pero en la cámara grande estamos comprimiendo la perspectiva pero haciendo la misma fotografía. Y eso es lo que normalmente da ese aspecto tridimensional que tienen las cámaras de placa. Las fotos hechas con cámara de placa. Da la sensación de que hay una compresión tridimensional y eso es muy interesante, la hace muy interesante visualmente la imagen. Sé que no es fácil de entender, pero bueno, básicamente esa es una de las ventajas que tiene. Si uno quisiera hacer la misma foto con una cámara chiquita, una de 35 milímetros, se para en el mismo lugar, en vez de poner el 50, pone un 180, ¿y qué pasaría? La foto sería de una fracción de la foto original. Pero tendría que hacer un montón de fotografías y después pegarlas. En ese sentido, sí, vamos a obtener básicamente la misma imagen. Pero bueno, convengamos que habrá que sacar, no sé, una docena de fotos y pegarlas para lograr el mismo efecto. Como les decía, esa compresión de la perspectiva es muy difícil a veces entender qué es lo que está pasando, es lo que le da una vida muy especial a las cámaras, a las fotografías de gran formato. Algo que dentro de los movimientos que yo les estuve mostrando, yo les voy a contar un poco más qué efecto tiene cada movimiento en particular. Vamos a tratar de hacer un resumen rápido. Lo que nosotros logramos es, para sacar el edificio, fue hacer un raise, o sea, subir el frontal, y lo que logramos es que la fotografía esté sacada más arriba sin inclinar la cámara. Y eso nos permite hacer esas tomas arquitectónicas sin tener que levantar la cámara y perder el paralelismo de las líneas verticales. Eso también se puede hacer desde abajo, porque en realidad lo único que importa es la relación entre el delantero y el trasero. Uno en vez de subir puede bajar el trasero y la relación va a ser la misma. Pero bueno, más allá de los movimientos donde el frontal y el trasero son paralelos, esos movimientos pueden ser en ángulo. ¿Y qué es lo que varía básicamente cuando uno cambia el ángulo entre el trasero y el delantero? Lo que cambia es el plano de las cosas que están en foco. Voy a hacer un pequeño resumen. En una cámara común de las que usamos normalmente tenemos la película, volviendo a lo que he hablado al principio, la película, el plano del lente y el plano de las cosas que están en foco. Yo pongo la cámara en un trípode horizontal, hay algo a 2 metros, en foco a 2 metros, y ahí se crea un plano virtual, digamos, de todo lo que va a estar en foco en esa fotografía. Y la profundidad de campo, o profundidad de foco, es hacia atrás y hacia adelante de ese plano. En realidad no es un plano plano, es una semiesfera muy grande, pero bueno, para los efectos prácticos vamos a decir que es un plano. En la cámara de placa también pasa lo mismo, siempre y cuando tengamos paralelos el frontal y el trasero. Y acá viene una de las cosas más interesantes. Hoy no voy a tener tiempo de explicarlo porque es bastante denso y no tengo acá ejemplos como para mostrarles, pero les voy a mostrar una foto donde yo lo utilicé. Hay una ley que rige estos movimientos que se llama la ley de Scheimpflug. Scheimpflug era un estudioso alemán que, espero no ser muy complejo, donde decía: el plano de la película, el plano del lente y el plano de lo que está en foco
se cruzan en una línea en algún lugar. En este caso, y en cualquier cámara convencional, las tres planos se cruzan en el infinito. Nosotros sabemos que dos líneas paralelas se cruzan en el infinito. Como al infinito no llegamos nunca, no lo podemos comprobar, pero bueno, teóricamente es eso. Ahora, ¿qué pasa si uno inclina el frontal? Yo acá tengo un ejemplo. Ahí está. Esto es una toma de una mesa de juego donde la cámara está inclinada como para encuadrar lo que nosotros queremos sacar, pero ¿qué pasa? El trasero y el frontal están paralelos. Entonces, lo que logra, enfocando acá en el medio, es que esto esté en foco, lo que está en el medio, y hay una profundidad de campo hacia adelante y hacia atrás, donde las cosas están en un foco mediano. Y si uno se va más hacia atrás, o hacia adelante o hacia atrás, ya el foco se pierde completamente. Y acá hay una aplicación, acá se ve bastante claro uno de los principales usos de la cámara de placa. Esto es la aplicación de la ley de Scheimpflug, que dice que el plano de la película, el plano del lente y el plano de lo que está en foco se cruzan en un punto. Se cruzan acá. Si uno logra poner el trasero y el delantero en un ángulo que se crucen en el mismo plano de las cosas que están en este caso en la mesa, logra un foco perfecto. Ustedes se fijan, acá está en foco, desde el principio al final. Esto básicamente con una cámara convencional no se puede hacer. Lo único que tenemos para hacer es cerrar el diafragma y usar la hiperfocal, por ejemplo, para lograr la mayor definición posible. Pero siempre el plano de las cosas que están en foco va a ser paralelo al lente y a la película. Básicamente porque no tienen esos movimientos. Hay lentes específicos como los tilt and shift que simulan estos movimientos. Tienen algunas desventajas, básicamente, sobre todo en esta parte de corregir el plano de enfoque, porque ¿qué pasa? Yo para generar esta inclinación puedo hacer dos cosas, o tomarme el trabajo de medir este ángulo y llevarlo al plano de la mesa, o voy inclinando el frontal hasta que yo, verificando aquí atrás con una lupa, que después les voy a mostrar cómo es, verifico que el foco se mantiene adelante y atrás. O sea, voy moviendo el frontal, lo voy inclinando, voy haciéndole tilt, y voy verificando arriba y abajo hasta que veo foco en los dos lugares. Por eso es útil lo que se llama una view camera. Uno está mirando exactamente lo mismo que va a sacar. Lo que les decía que en una cámara pequeña, imagínense este ángulo es muy chiquitito, acá está muy sobre el producto, o sea, sobre la mesa, entonces el ángulo es muy marcado. Pero en la fotografía de paisaje, por ejemplo, donde se usa mucho este mecanismo, el ángulo es muy, muy chiquitito. Y en una cámara de 35 minutos con estos lentes tilt que se llaman, es tan minúsculo el movimiento que es muy difícil de aprovechar. Salvo que sea cosas que están relativamente cerca, muy cerquita, digamos. En realidad los lentes tilt, en realidad muchísima gente los usa para generar un efecto miniatura, que se llama, que es justamente algo parecido a esto. Es enfocar en un lugar y desenfocar adelante y atrás. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Sí, tenemos 3 preguntas. Juan Pablo pregunta cómo afecta la profundidad de campo el mayor tamaño de la película y cómo afecta la profundidad de campo los movimientos de la cámara que se hacen, digamos, que gran parte estuviste contestando hasta ahora. Bueno, la profundidad de campo no depende tanto del tamaño de la película, sino de la longitud del focal. Pero ¿qué pasa? En las cámaras de placa la longitud focal siempre es más grande. Como les dije, normal es un 180 aproximadamente. Entonces la profundidad de campo es como si fuera un 180. Ahora, en el caso de los movimientos, vamos a usar este ejemplo que tenemos acá. Normalmente, ¿cuál es? Vamos a usar este, por ejemplo. Si yo enfoco acá, este es el tablero, espero que se esté viendo. Este es el tablero, yo enfoco en el medio del tablero, acá más o menos, entonces la profundidad de campo es en un plano que es así,
como yo estoy haciendo con el cursor, y es hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante de ese plano. Por eso acá hay una cosa muy en foco, pero más atrás hay un poquito y más adelante también, pero después se pierde el foco completamente. Una cosa curiosa de la aplicación de esta ley de Scheimpflug es que, bueno, acá el plano de enfoque es este que tenemos acá, porque nosotros inclinamos el frontal para que el plano de cosas que están en foco esté sobre la mesa. La teoría diría, bueno, la profundidad de campo es hacia arriba y hacia abajo. No es tan así, es hacia arriba, hacia abajo, pero es dada por un ángulo que también parte del mismo vértice. O sea, la profundidad de campo hacia atrás sería esta, y de hacia abajo sería esta. ¿Se entiende? ¿Me fui? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, 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 perfectamente. Ah, bueno, bárbaro. Sí, creo que eso responde la pregunta que me he hecho. ¿Cuál es la otra pregunta, Lucas? Daniel Alcita nos cuenta que otra gran ventaja del formato grande y medio es el obturador central, que nos permite sincronizarlo con el flash de estudio en todas las velocidades. Y pregunta qué opinás al respecto de eso. Bueno, los que me conocen saben que yo Flash no usé en mi vida, y sí es cierto que el obturador central permite una sincronización básicamente en todas las velocidades. Por eso también es mucho usado en estudio. Pero también hay cámaras de formato medio. Digamos que no es una ventaja exclusiva de gran formato, sino de las cámaras que tienen obturador central. De hecho, hay cámaras digitales, inclusive, que tienen la opción de usar un obturador central. La Hasselblad, por ejemplo. ¿Había una pregunta más? No, ya no hay más preguntas. Bueno, perfecto. Bueno, a ver. Creo que es un momento para cambiar un poco acá de hablar y mostrar figuritas. Yo tengo otra cámara acá. Se ve ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo me voy a parar ahora. A ver si puedo mostrarles más o menos cómo es el tema este. Esto es una cámara de lo que se llama Field, es la que yo uso normalmente. Yo tengo otra de madera que ustedes habrán visto en algún momento, pero bueno, esta es una cámara Field en el sentido de por qué se le llama Field, porque es para el campo. La ventaja principal que tiene, que es si uno saca el lente, y con algunos trampitas por acá, esto se manda para adentro, y la cámara se achica completamente. O sea, es una cámara que así se puede transportar básicamente en un bolso. No es complicado en ese sentido. Las cámaras monorriel son más aptas para el uso en estudio, por el sentido de que muchas veces son más rígidas que estas, pero tienen la gran desventaja del peso y el tamaño, ¿no? Y en el campo, o sea, al aire libre, mientras más grande es la cámara, más problemático es el tema del viento. Esto es una especie de vela que complica un poco cuando hay mucho viento. Puede complicar hasta mucho, digamos. Bueno, acá tenemos el frontal delantero, el estándar delantero. El estándar trasero es, acá en este caso, el cuerpo de la cámara. Acá atrás tenemos una especie de parasol para poder mirar a través del despulido. Ven que acá está el despulido. En este caso no tiene el lente todavía. Este es el frontal. Acá donde va colocado el lente. Y lo que sí hay que estar seguro antes de empezar a hacer cualquier cosa en esta cámara, en cualquiera de placa, es que todo esté paralelo, que tenga un punto de partida en cero, que se le llama. Mientras más sofisticadas las cámaras, más ceros mecánicos, por decirlo de alguna manera, existen. Yo, por ejemplo, acá tengo un cero para el respaldo trasero. Esto para ahí donde está el cero, ¿ven? Se detiene. Yo ajusto acá, y la parte trasera ya está derecha. Esto que vemos acá es el recorrido que tiene
el frontal, porque, por ejemplo, si uno tiene que usar un gran angular, lo acerca y el lente queda más cerca del respaldo trasero. Vamos a ponerlo en algún lugar en particular por ahí. Acá viene el momento de poner este movimiento en cero, tiene un tope, con estas dos perillitas que tiene acá queda ajustado, y ahora me toca elegir que esto quede en cero. No sé si alcanzan a ver que tiene un punto rojo, y eso me indica que en este momento el delantero y el trasero están centrados. Entonces ahí la cámara es un paralelepípedo, esto es paralelo a esto. En este momento está con una cámara convencional. Acá tengo, no sé si se alcanza, sí, ahí se ve bien. Esto es un lente de gran formato, este es bastante compacto. Los lentes tienen dos componentes, el delantero y el trasero. El delantero, que está acá, se fija con una tuerca por detrás, y después tiene el elemento trasero que es removible, ¿ven? Se puede retirar la parte trasera justamente para cuando uno tiene que montar. Y la parte delantera también es otro componente removible. No sé si este está lo suficientemente flojo como para que ustedes lo vean. Sí, se puede retirar. ¿Ven? Ahí se me salió una zarandelita. Ese es el obturador Copal. Este es marca Copal inclusive. Denme un segundo que se me desarmó todo esto. Tiene algunas zarandelitas que compensan alguna diferencia. Por eso les digo que también no es lo ideal pensar que uno compra un obturador y después va cambiando el lente. En realidad los lentes se suelen vender así. Los Lensboard, estas placas que vemos acá, esta la hice yo de aluminio porque no tenía para esta cámara, son básicamente una placa. Esta es la montura Toyo, esta cámara es una Toyo, me olvidé de decirles, pero también hay otro muy estándar que es el Lensboard de Linhof, que es un poco más chiquitito. El lente va colocado aquí adelante. Es una cosa relativamente rudimentaria, o sea, ustedes fíjense que no, esto es una caja, no tiene nada en particular, y el lente va colocado ahí, en este caso se traba con este deslizamiento. Entonces ahora la cámara en teoría está lista para usar. Oh, yo no sé si se va a ver algo acá, no creo. Podemos probar. Se ve, se ve. Sí, se ve más o menos. Pasa que tengo dos trípodes acá, no sé si... Ahí se ve, ¿eh? Bueno, ahí está enfocado en una cosa que hay en la pared. Yo no veo nada, así que no sé. A ver si va cambiando el foco. Ahí más o menos está el foco. Pero ven, si yo meto la mano por la derecha, ¿ven? Aparece por la izquierda. Si la subo desde abajo, se ve desde arriba. Y así, porque la imagen básicamente está invertida en los dos sentidos. Cosa que al principio es bastante complicada de acostumbrarse. Bueno, básicamente la cámara tiene esos componentes. Es absolutamente simple. Es un vidrio atrás y el lente adelante. El lente, a diferencia de las cámaras convencionales, tiene también el obturador. Acá yo les voy a mostrar ahora. Tiene un botón extra que es el que permite abrir y cerrar el diafragma, el obturador. Y ahora le voy a contar, porque yo voy a tratar de simular un poco cuál sería el procedimiento para usar esta cámara. Tiene acá básicamente el diafragma y acá tiene la velocidad. Yo la velocidad la puedo poner en un segundo. Cargo el obturador. Ahí disparó en un segundo. O sea, el obturador es absolutamente mecánico, está acá. Si uno tiene que conectar un flash, se conecta en este terminal que básicamente cierra el circuito para que se dispare el flash. Entonces, básicamente el procedimiento, como para hacer una toma, sería el siguiente. Yo pongo la cámara. Supongo que yo quiera sacar una foto, así que yo voy a alejar un poquito. A ver si se ve un poquito mejor. Como les decía,
Bueno, yo mirando a través del... Abro el iris como para ver a través de la cámara, busco el encuadre, y ahora viene la parte donde yo podría hacer los movimientos. Por ejemplo, yo puedo hacer el raise, que es el que les mostré para el edificio, puedo hacer el logo, no sé cómo le llamaban. Estos son los movimientos que tiene esta cámara. Tiene ciertas limitaciones, pero en general alcanzan perfectamente. A diferencia de la que les mostré antes, esta cámara tiene lo que se llama un tilt en la base. Ven que lo que se mueve es la base de la cámara y no es el lente que gira sobre su propio eje. Eso tiene algunas desventajas. Pero bueno, en las cámaras así portátiles en general es así. Entonces, el procedimiento básico, ¿cuál es para hacer una fotografía de gran formato con este tipo de cámaras? Uno abre el iris para ver a través de esto, encuadra, enfoca, hace los movimientos que necesite para corregir la perspectiva o lo que quiera lograr, cierra el iris para que la cámara se transforme en una cámara oscura de vuelta. Me voy acordando cosas que me olvidé de comentarles. Para hacer el enfoque preciso se usa esto, que básicamente es como si fuera un cuentahilos. Este tiene 6 aumentos, y lo que se hace yo puedo abrir esto así, y esto es una especie de parasol que me permite, si no hay mucha luz ambiente, ver a través del, ahí está, ver a través del lente. Pero también puedo retirar esta puertita, ¿ven? Y veo el cristal despulido. Ahí también puedo ver un poquito, ahora estamos acá. Bueno, yo no veo nada, no sé. Y con el auxilio de esta lupa, uno puede ir viajando a través de la imagen y verificar qué es lo que está en foco y lo que no está en foco. Acá vemos de vuelta los cortes que hablamos con Henry, que tiene el cristal despulido para permitir la entrada de la salida del aire. En este caso, esta cámara tiene como un doble vidrio, no sé si se alcanza a ver, acá en la esquina se ve un poquitito la diferencia, porque esto tiene un lente Fresnel incorporado. El lente Fresnel lo que permite es incrementar la luminosidad que uno recibe de la imagen. Es notable la diferencia. Lo que hace básicamente, bueno, la luz cuando entra a través del lente viaja en un ángulo. Y mientras más marcado es el ángulo con respecto al vidrio, menos se ve. Lo que hace el Fresnel, que está antes del vidrio, es enderezar la luz para que uno la vea mejor. No sé si se entiende. Como les dije antes, si uno quisiera hacer una foto vertical, en esta cámara en particular hay que medio desarmarla, no es giratoria. Se saca el respaldo completo, se vuelve a poner y se fija. Ahí está. Ahora la cámara es vertical. Horizontal de vuelta. Como le dije al principio, esto es una charla medio improvisada porque no tengo muchos elementos acá, pero hay algo que no les comenté que les voy a mostrar ahora. La lupa ya se las mostré. La película viene en estas cajitas. Normalmente vienen, en este caso, de 50, pero también vienen de a 10. Esto es una caja que en realidad contiene, o sea, tenemos la base y la tapa, y adentro tiene otra caja más invertida que evita de que la luz entre. Obviamente ahora no la voy a abrir porque velaría la película. Yo acá tengo una placa que ya está usada, es una porquería, una prueba. Pero bueno, básicamente esta es la placa de 10×12. Acá mucho no sé si se alcanza a ver, pero bueno. Esta ya está revelada, así que está transparente. Estas placas vienen adentro de la caja, en sobrecitos de 25 generalmente,
y tienen un código que se llama notch, no sé si se alcanza a ver acá, ven que tiene unos dientes. Eso cumple dos propósitos. La cantidad de dientes y la forma en que están distribuidos, eso se llama notch. Indican qué tipo de película es. Porque uno puede tener en una caja sin saber qué película es y tanteando cómo son los escalones, en este caso son los 4 iguales porque es Timax 100, pues bueno, hay algunos que tienen pausas o tienen 2 o tienen uno solo. O sea que uno sin prender la luz en la oscuridad puede saber qué tipo de película tiene en la mano. Y el segundo uso que tiene es saber dónde está la emulsión. Porque si uno saca esto de la caja y no tiene ningún código, no sabe de qué lado está la emulsión. Y la película en general tiene, antes de ser expuesta, una base anti-halo atrás que es completamente opaca, uno no la puede poner de adelante hacia atrás. Entonces, si uno tiene el índice, en este caso, en el notch, sabe que está mirando la emulsión. Yo acá tengo lo que se llama portaplaca. Este es uno de los más comunes y uno de los más modernos, pero son básicamente todos parecidos. Acá donde esto, en completa oscuridad, uno tiene que precargar la película. Este caso es bastante sofisticado, tiene un botoncito acá. Entonces uno lo abre, y esto hay que hacerlo en la oscuridad completa, ¿no? Entonces uno abre esta pestaña, agarra la película, sabiendo que la emulsión me está mirando a mí, la pongo aquí adentro, bajo esta tapita y cierro. Esto ya es estanco a la luz y ya está listo para usar. Los portaplacas en la inmensidad, la mayor cantidad de casos, tienen lo que se llama un sistema doble. Uno puede poner una placa de cada lado. En este caso está vacía. Esta es la que yo puse recién. Y esto que tiene acá, que es blanco y negro, es un sistema de codificación para saber si la placa ya está expuesta o no. Eso es una cuestión más de uso de cada uno. Bueno, acá tenemos la película. Esto generalmente uno lo hace antes de salir. Si uno lo tiene que hacer en el campo, tiene que llevar alguna manga o una especie de carpa como para hacer el cambio en la oscuridad total. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Hay una sola pregunta de Daniel Bustos que pregunta: ¿qué pasa si montás un lente convencional, por ejemplo, un 50 milímetros de Nikon o de Canon, a estas cámaras? Bueno, lo primero que habría que ver si la cámara da como para ponerlo tan cerca. Pero lo más importante que va a pasar es que el círculo de cobertura es muy chiquitito. Debe tener 4 centímetros de diámetro aproximadamente. Lo que te va a aparecer es una imagen redonda en el medio de la placa. No vas a aprovechar nunca toda la superficie, porque los lentes de 35 milímetros, en general los lentes de cualquier cámara, están hechos para cubrir un círculo igual al sensor, a la película que estás usando. Acá es donde podemos cambiar el tamaño de la película o generar movimientos que cambiarían el lugar donde da la imagen. Entonces, es prácticamente inútil, incluso uno de formato medio. Los de formato medio no suelen cubrir una placa de 4x5. Mientras más cubra, mejor. No es una cosa recomendable. Aparte no tienen obturador los lentes. Habría que ver la manera de obturar de otra manera. Bueno, volviendo un poco al procedimiento para sacar la foto, supongamos que yo ahí ya la tengo enfocada, mido la luz, elijo el par que voy a usar, cierro esto, lo primero que tengo que hacer es asegurarme de que esto esté completamente cerrado, elijo, vamos a suponernos en un segundo, F22, ustedes se fijan, acá el lente funciona directamente, ven que cambia la luminosidad. El diafragma siempre está en funcionamiento, no es que se va a cerrar en el momento de la toma. O sea, hay como una previsualización continua de cuál es la profundidad de campo de acuerdo al diafragma. Otro tema interesante que tienen las cámaras de gran formato es que la difracción aparece mucho más adelante, porque básicamente el lente es mucho más grande. La luminosidad de un lente está dada por la superficie, de la cantidad de luz por superficie. Como esto cubre más superficie, el diafragma es mucho más grande. Entonces podemos usar diafragmas 32 o 45 sin problemas de difracción. Como les decía, bueno, uno elige el diafragma que va a usar, la velocidad, cierra esto. Este es el respaldo Graflock al que yo me refería.
Esta es el portaplaca. Entonces, eligiendo este lado, por ejemplo, esta cara, una vez que yo tengo todo bajo controlado, la luz que le voy a dar al obturador, es el momento de poner la placa aquí atrás. Ven que así clac y clava perfectamente. Eso es lo que yo me refería como Graflock estándar. Cualquier portaplacas que uno consiga por ahí va a entrar perfectamente. En este momento está el lente cerrado y la placa está tapada por el... se llama slide esto. Que es una placa negra opaca que está tapando la luz. Yo la puedo sacar completamente y la cámara sigue siendo una cámara oscura. Hasta que yo no disparo, normalmente se hace con un cable para no hacer vibrar la cámara. En este momento el obturador hizo la exposición, cerró, y es el momento de volver a tapar la placa. Uno vuelve a poner el slide. Entonces, de este lado uno ya lo usó. Mi costumbre es darlo vuelta y hacer la segunda exposición, y en general la hago exactamente igual. No es una cuestión de hacer bracketing, de cambiar la exposición, se supone que uno ya sabe cómo es la exposición que uno va a hacer. Es simplemente porque cuando uno va al laboratorio y la revela, puede haber algún problema. Entonces, supongamos que yo salgo con 5 portaplacas y hago 5 fotos. En realidad hice 10 tomas, de las cuales hay 5 iguales a sus correspondientes. Revelo esas 5, y si veo que hubo algún problema con el revelado, puedo cambiar el revelado de las segundas. Y por otro lado, si una toma que yo quería muchísimo se me raya por alguna razón, o se me vela, o se me arruina, siempre tengo un backup. De hecho, esas segundas placas a veces ni las llego a revelar, porque las primeras salieron correctamente. Yo voy a tratar ahora de mostrarles un poco. ¿Hay alguna pregunta, Lucas, hasta ahí? No, solamente algunas preguntas que respondí por privado, es por dónde vas a subir después la grabación, y le contesté a las redes sociales tuyas. Yo ahora les voy a mostrar algunas fotos de vuelta de la computadora, y básicamente lo que les quería comentar es el tema del cambio del ángulo del plano de enfoque. En el caso de la naturaleza, lo que uno suele querer, que yo les voy a mostrar algunas fotos ahora, es que el plano de enfoque no esté perpendicular a la Tierra, sino que esté sobre la Tierra. Eso va a permitir que haya cosas que estén a 1 o 2 metros de distancia de la cámara, y cosas que estén en el infinito, y todas estén en foco. Entonces, así como yo estoy ahora, ven que el trasero está perpendicular o casi a la Tierra, eso se hace con un nivel en general, y este también. Entonces, el plano de este respaldo cae abajo del trípode, o sea, perpendicularmente abajo en el piso. Y este también. Entonces yo tengo que, para lograr que el plano de enfoque esté sobre el piso, inclinar ese ángulo, para que este ángulo termine cayendo en el mismo plano que cayó el trasero. En este momento, si yo lo verificara con la lupa acá atrás, y moviendo esto hacia atrás y hacia adelante, y reenfocando, logro que las cosas que estén en foco son las que están en el piso. Y eso me da una profundidad de campo enorme, que compensa la deficiencia de la poca profundidad de campo que tiene por la longitud focal de los lentes. Eso es básicamente lo que uno hace con una cámara de placa. Después hay un montón de movimientos, por ejemplo, en el caso de los edificios es subir esto, por ejemplo, o bajarlo. Básicamente son los movimientos que se vieron rápidamente ahí. A ver, voy a buscar algunas fotos para mostrarles, para no aburrirlos demasiado. Bueno, acá volví. Bueno. Ahí veo algunas preguntas de las Toyo. No, hay cámaras más grandes, de 8x10. Hay muchísimas
variantes y cámaras, inclusive uno se la puede hacer la cámara. De hecho hay una marca que se llama Intrepid ahora que está haciendo cámaras de $200 de madera. Daniel Busto si el formato grande se puso... Con goma micromatada cianotipa no creo, porque básicamente esas son emulsiones sensibles a los rayos ultravioletas y no creo que por el cristal del lente pase mucho ultravioleta. Ahí Henry capaz que nos puede explicar un poquito mejor. No sé si está todavía. Después te lo averiguo. Pero básicamente, bueno, al ser una caja, básicamente se puede poner lo que uno quiera atrás. Puede poner una cámara digital, puede poner lo que quiera, papel fotográfico, hay papel positivo directo. Básicamente se puede hacer una cámara estenopeica, se puede hacer un montón de cosas. Porque básicamente es una cámara oscura sin mayores detalles. Bueno, yo voy a compartir ahora algunas fotos mías, donde les voy a explicar básicamente... ¿Se ve ahí, no? Sí, sí, se ve. Bueno, esto es una toma donde básicamente apliqué lo que hice yo recién. Esto que está acá delante mío está a 50-60 centímetros de la cámara y esto está a unos 6-7 metros. Eso es una de las ventajas que también tiene la cámara de formato, que permite variar la relación de tamaño entre lo que está cerca y lo que está lejos. Pero bueno, sin tener un objeto acá como para mostrarlo es bastante complicado. Pero fíjense el foco que tiene esto, esperen que la está cargando, esto está, fíjense la textura de la nieve, del grano de la nieve o de los palitos, y esto que está mucho más cerca, esto estará enfocado por acá aproximadamente, y bueno, yo incliné el frontal como para lograr que el plano de enfoque esté, ¿cómo se llama? Esté sobre el piso. En este caso no recuerdo particularmente, porque creo que la cámara, la parte trasera estaba vertical. Acá hay un ejemplo también de lo mismo. Esto es cuando yo hice esta fotografía, la que van a ver ahora, que es esta. Este es un caso también típico de paisajismo, donde lo que está en primer plano está en foco y esto que está a 100, 200 metros también está en foco. Yo le hago zoom a esto, ven que la está cargando. Ven que lo que está muy muy cerca, prácticamente se ven los granos de arena, esa arena húmeda, y esto que está lejísimos, más allá del grano de la película, bueno, también está en foco. Y lo que está en el medio también. Esto es la cámara puesta verticalmente, y el plano y el frontal delantero inclinado hacia adelante. Después acá tengo otro ejemplo, esta me sacó mi señora, sacando esta foto. Esta es de las primeras fotos, esta que está acá, de las primeras fotos que yo hice con una cámara de placa. Y en este caso, ¿qué es lo que yo busqué? Más allá de que, si yo hubiera inclinado el frontal delantero, cuestión de buscar foco en todo el piso, lo que hubiera logrado que la profundidad de campo fuera un poco por arriba del piso y un poco por abajo. Entonces, todo esto que está acá arriba estaría fuera de foco. En este caso, lo que yo hice fue un tilt, un swing. Que si yo lo tengo por acá, les puedo mostrar, a ver, para que se den una idea. Este es el swing. ¿Ven? Entonces, las cosas que... Esto es la cámara vista desde arriba. Esto está puesto en el ángulo de la foto que yo quiero sacar. Y esto yo lo voy inclinando ¿para qué? Para que el plano de enfoque no se acueste, sino que gire verticalmente. Entonces lo que yo logro es, en esta fotografía, es que haya foco acá, que estamos a, no sé, 7, 8 metros, ven las piñas, y esto que está lejísimo. ¿Ven que está todo en foco? Y eso no se logró cerrar, o sea, obviamente también está cerrado el diafragma para que haya profundidad de campo. Pero eso se logra inclinando el frontal. Esa es otra aplicación de la ley de Sheffield. A ver qué otro ejemplo les puedo dar. Este, por ejemplo, es bastante interesante. Esta es una fotografía donde hice básicamente lo mismo que hice con los árboles de recién. Yo, en vez de inclinar
hacer un tilt para que el plano de enfoque esté sobre el piso, hice un swing del frontal para que el plano de enfoque pase por esta casilla y por esta, que están a distancias totalmente diferentes. Esto estaría a 5 metros y esto estaría a 100 metros. Y si ustedes se fijan, esto está en foco. Me estoy jugando un poco porque esta foto la saqué hace como 10 años, así que no sé si está tan en foco. Pero ven que esto está perfectamente en foco. Y si nos vamos acá atrás, pues hay un poco de neblina, pero ven que está también en foco. Y así la estamos viendo uno a uno. Estamos hablando de imágenes de aproximadamente 120 megapíxeles. Esto es un negativo escaneado, no está escaneado de la copia. No sé si me explico acá. Acá lo que incliné fue el frontal para acomodar el plano de enfoque entre esta casilla y esta. A ver si hay algún otro ejemplo interesante. Bueno, este es un ejemplo típico de arquitectura. Si yo hubiera puesto la cámara normalmente, o sea, con el delantero y el trasero alineados, la foto hubiera estado cortada por acá y hubiera salido mucho más piso. Entonces yo para hacer esta toma pongo el trasero totalmente vertical y voy subiendo el delantero hasta que cubre la imagen completa, el edificio completo. En este caso es una imagen exportada, no es el original, así que no se ve muy bien la resolución que tiene. Otro ejemplo más. En este caso sí, incliné el frontal para lograr una profundidad de campo a lo largo del vehículo abandonado. De vuelta, si yo me paro acá y miro acá, espera un segundo que lo cargue. Son imágenes grandes, ¿no? Esta tiene 80 megapíxeles más o menos. De acuerdo cómo lo vaya escaneando. Ven que acá se ven los granos de arena directamente, ven los restos del vehículo, miren. Y si me voy acá al otro extremo, ven que también está todo perfectamente en foco. O sea, acá lo que logré es acostar el plano de enfoque sobre el piso. Lo demás no me importaba demasiado. Ven que el foco está completamente en toda la imagen. Este es un caso típico también del mismo caso. Yo me paré yo estoy a 1,5 metros aproximadamente desde el piso con la cámara. Lo que yo quería lograr con esta fotografía es que todo el muelle estuviera en foco. Entonces, incliné el elemento frontal hasta que el foco está sobre este plano. Si ustedes se fijan, fíjense que, esperen que la está cargando. Ven que hasta el borde del muelle y hasta las cosas que están en el infinito, hay un poquito de niebla también, están en foco. Y si me voy acá adelante, la primera tabla que estaría a 1 metro y pico de la cámara también está en foco. Y esto es algo prácticamente imposible de lograr con una cámara convencional. En este caso también apliqué lo que es bajé el frontal, porque si yo hubiera dejado la cámara normalmente enfocada, el horizonte estaría en el medio de la imagen. Bajé el elemento frontal para cubrir más del piso. Y acá viene uno de los problemas del sistema del plano de enfoque. Si yo enfoco sobre este plano, la profundidad de campo es hacia arriba y hacia abajo. Y si ustedes se fijan, la baranda, que está bastante más arriba del piso, está ligeramente desenfocada. Lo que pasa es que a los efectos estéticos esta imagen es mucho más llamativa la parte central que los costados. Acá uno muchísima bolilla no le da esto, más que todo se concentra en esto. Yo podría haber logrado más profundidad de campo cerrando más aún el diafragma, pero tenía el problema que había un poco de viento y los botes se movían. Entonces tuve que optar por una velocidad intermedia, no recuerdo cuánto fue, cuestión de que los botes salieran relativamente quietos, perdiendo este pequeño enfoque. Si ustedes se fijan, acá se nota bien la diferencia entre el foco, entre los juncos y la baranda. Pero bueno, esta es una de las cosas que básicamente no se puede lograr con una cámara común. ¿Qué otra cosa les puedo mostrar? Tengo preguntas, si querés. Dale.
Para estas fotos, la pregunta es, ¿el enfoque cambia si lo haces con el frente o con la parte trasera de la cámara? No, lo que marca el foco es la distancia entre uno y el otro, no hay ninguna diferencia. Perfecto. Y acá Mariano pregunta, ¿cuánto utilizaste de tu experiencia en la puesta en foco y cuánto del análisis con la lupa? En general uno se aproxima a simple vista, pero bueno, también uno está, no les mostré, pero bueno, normalmente ese parasol alcanza cuando no hay tanta luz ambiente. Si no, hay que taparse como un fotógrafo de plaza con una tela negra que oscurece y hace que los ojos de uno se adapten a la poca iluminación y verlo mejor. Pero siempre recomiendo usar una lupa. Es igual que en una ampliadora, usar el enfocador de grano. El último enfoque hay que dárselo con una lupa, es lo ideal. También hay cámaras de gran formato telemétricas que tienen telémetro, hay cámaras yo no les mostré porque bueno, hay mucha variedad, las Graflex que son básicamente para usar con la mano, hay variedades del color y del tipo que quieras. Yo la que estoy mostrando acá es básicamente una que se usa normalmente en el campo, digamos. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, si alguna vez usaste papel directamente en el portaplacas en vez de película. Sí, usé dos cosas. Uno es un papel positivo directo que fabrica Ilford Harman, como para probar, y también he probado con papel fotográfico común, más que todo por una experimentación, o sea, la capacidad resolutiva de un papel es muy, muy inferior a la de una película, y por otro lado el rango dinámico del papel fotográfico es muy, muy reducido, unas 5 stops aproximadamente. Y el último problema es que el papel es ortocromático, no es sensible al rojo, justamente porque por eso se lo puede procesar con luz de seguridad. Entonces todas las cosas que tengan rojo o componente de rojo salen más oscuras. Una cosa roja sale negra. Y las personas suelen, así como pasa también con el colodión, por ejemplo, o el daguerrotipo, suelen parecer más morenas porque el componente rojo de la piel las hace más oscuras. ¿Hay alguna otra pregunta, Lucas? No, el resto las contesté por privado. Ahí Gregorio dice, si cerrás el obturador no ves nada. Bueno, el obturador se abre, en realidad no es el obturador, tiene un botón, en general los lentes más modernos, no todos, que te permiten usarlo todo el tiempo abierto hasta que decidís que vas a empezar la secuencia para hacer la foto. Ahí lo cerrás, cargas la placa, pones el obturador todo y ahí disparás. Bueno, a ver qué otra foto tengo acá para compartir. Esta de las pocas fotos que he hecho acá en Buenos Aires. Esto es un poco para mostrarles la resolución. Esto está hecho con bastante luz, entonces permitió cerrar el diafragma. Fíjense, por ejemplo, la bicicleta que tenemos acá adelante, denme un segundo que lo cargue. Ahí está. Fíjense que todo esto está en foco. Pero fíjense escenas que están... No me refiero tanto a la profundidad de campo, porque en este caso es completamente plano. Fíjense la resolución que se logra con una cámara relativamente rudimentaria. Cada una podría ser una foto en particular. ¿Y a qué voy con eso? Es que, de vuelta, si yo esto está sacado con un 150 milímetros, es el lente que yo uso prácticamente siempre. Yo me paro delante de esta escena y saco esta foto con el 150. Si yo quisiera generar esta especie de compresión de la perspectiva que vemos acá, tendría que agarrar un 150, una cámara 35 milímetros y hacer una fotito acá, otra fotito acá, y así deben ser una docena o 16 aproximadamente, y pegarlas. Obviamente eso es, en este caso hubiera sido imposible en el tema de que hay movimiento, ¿no? Pero fíjense la resolución, incluso esto no está muy bien escaneado, está en 30 megapíxeles. Esto es un ejemplo de un error, que yo lo hice a propósito en algún momento. Yo acá, si yo hubiera querido poner el plano de enfoque completamente sobre el alambre, inclino, hago un swing del frontal para que el plano de enfoque se acomode sobre el alambre.
Pero en este caso, particularmente, hice exactamente lo contrario. Enfoqué en el medio, incliné, hice el swing opuesto. ¿Eso que logra? Que el plano de enfoque, en vez de estar sobre el alambre, esté perpendicular. Entonces, lo único que está en foco es lo que está en el centro. Eso es lo que se llama el efecto miniatura en general, que es, no tanto en este caso porque es vertical, pero al estar muy limitado el foco, uno le da la sensación de que las cosas son más chicas. Y un error, ¿por qué? Porque acá aparece, al inclinarlo tanto el frontal, aparece el tema del viñeteo. El círculo de cobertura del lente no alcanzó para los bordes de la imagen. No sé, acá, por ejemplo, hay otro ejemplo de una imagen. En este caso, también apliqué el tema del tilt delantero, y lo que logra es esta foto está sacada en este momento, ¿no? Fíjense que también las cosas que están muy, muy cerca de la cámara están muy en foco, uno va viajando por la imagen, cosas que están en el, tiene mucho grado, está tomando su foto. Pero para que se den una idea, estamos viéndola como si esto midiera 2 metros de ancho, aproximadamente. Pero ven, esto es vuelta a acostar sobre el piso el plano de enfoque. Y las nubes, estén o no estén en foco, no tienen la textura suficiente como para que los afecte. Y algo que no... Bueno, acá hay otra toma de arquitectura, acá no tengo muchas cosas más interesantes que mostrarles. También es, si yo la cámara lo hubiera dejado normalmente, esto hubiera aparecido en el medio de la imagen. Entonces lo que hago es subir el elemento frontal para acomodar el edificio dentro del cuadro sin perder las verticales, que es lo que lo hace tan interesante para fotografía de arquitectura. Y algo que tengo acá, que es una foto sacada... Uy, la perdí. Me borro. No lo tengo acá, lamentablemente, que es un poco lo que yo muestro cuando doy el curso presencial, en las maneras que hay de procesar las placas. Hay 5 o 6 maneras diferentes. En una cubeta, bueno, acá no vamos a ver mucho, es una cubeta donde se puede procesar una a una, pero todo siempre en la oscuridad total. Después hay un artefacto que se llama Slosher, que permite revelar 4 placas juntas en una cubeta más grande, pero también en oscuridad total. Y después vienen los sistemas estancos. Esto es un tanque Patterson, donde también se pueden revelar placas con un artificio que se llama Taco Style, que funciona, pero bueno, tiene sus riesgos. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Después acá vemos un tanque pequeño, que yo hace poco tiempo tengo, que es un tanque que permite revelar 4 placas al mismo tiempo. Esto se colocan las placas dentro del tanque, se cierra y es como un tanque convencional, o sea, se puede trabajar con luz. Después vemos un tanque Hobo, que tiene una espiral especial para cargar 6 placas a la vez. Usa muy poco químico, es muy bueno. Esto es un pequeño artefacto para usar el tanque Hobo horizontal sin tener la máquina, se lo va rotando. Y bueno, acá finalmente esto es un aparatito, un engendro maléfico que en teoría sirve para cargar más fácilmente las placas dentro de esta espiral. Yo lo muestro como un ejemplo, pero no es muy aplicable, digamos. Y esto que se ve acá es una platina de un escáner B700 de Epson que permite escanear 2 placas, no simultáneamente, pero sí cargarlas y verlas. La ventaja, alguna ventaja más de hacer fotografía con placa, el sistema zonal de Ansel Adams y Fred Archer fue desarrollado en el momento que se hacían tomas con cámara de placa. La gran ventaja que tiene en ese sentido es que cada placa se la puede revelar independientemente. Entonces, cualquier compensación en el revelado, el +1, -1, +2, se puede indicar directamente en el portaplaca. Esta foto le quiero generar más contraste, entonces la voy a revelar en +2, y esa placa la revelo independientemente o con alguna compañera del mismo tipo de exposición,
y en ese sentido ayuda muchísimo para el sistema de sonido. Algo que no tengo acá para mostrarlo, lo tengo guardado, es el tema de que en la parte trasera de la cámara se pueden poner portarrollos de formato medio, por ejemplo, desde 6x6 hasta 6x12. Eso tiene una gran ventaja en relación a las placas. Uno de los enemigos más grandes de las cámaras de gran formato es el polvo. Como yo tengo que cargar las placas en estos portaplacas, el polvo se puede adherir perfectamente a la superficie de la película o quedar atrapado adentro del portaplacas, y cualquier punto que esté en la placa en el momento de la toma es una sombra, digamos. O sea que ahí no va a quedar ningún tipo de impresión. O sea que ese punto va a quedar completamente transparente, y cuando uno va a la ampliadora, el tema es que ese punto se transforma en un punto negro. Y un punto negro, por ejemplo, en el cielo es básicamente imposible de sacar. Entonces, la ventaja del rollo es que la película está en general totalmente libre de polvo, porque sale del rollo, es expuesta y se vuelve a guardar del otro lado, y queda siempre protegida. La desventaja, bueno, es que al tener la superficie sensible más pequeña, la imagen tiene menos superficie, menos calidad, y por otro lado, los lentes cambian la longitud focal. O sea, no cambian la longitud focal, sino la imagen que estamos tomando. O sea que un 180 deja de ser normal para ser un pequeño teleobjetivo. De hecho, se hacen adaptaciones con cámaras digitales de formato medio, incluso de formato chico, para tratar de aprovechar este tema de los movimientos, pero bueno, estamos siempre limitados al tamaño del sensor, que es lo que realmente va a tomar la imagen. O sea, hay un problema básicamente de poco aprovechamiento de los lentes. Estamos tomando una pequeña fracción del lente. Nos preguntan cómo podés estimar el tiempo de exposición. ¿Con qué? No, se hace con un fotómetro igual que con una cámara común. Yo tengo un fotómetro spot, que es el que uso siempre, que permite, pues yo uso el sistema zonal básicamente para exponer, y es como cualquier cámara. De hecho, la exposición se puede medir con una cámara común. O sea, una película ISO 100, el diafragma es independiente, el número de diafragmas es independiente del formato que uno esté usando. Un 5.6 es siempre 5.6 para cualquier formato, porque ya les digo, el número que indica un diafragma es proporcional a la superficie que cubre, no es el diámetro exacto del iris. Algo que sí hay que tener en cuenta en el gran formato es que a medida que uno va estirando el fuelle, hay que ir compensando la exposición. ¿Por qué pasa esto? Normalmente cuando uno usa una cámara reflex convencional, la lectura de la luz se hace a través del objetivo. La cámara lo toma a través del objetivo. Cuando uno quiere hacer una toma macro, por ejemplo, con una cámara de placa, uno empieza a estirar el fuelle. ¿Qué pasa cuando uno estira el fuelle? La imagen el círculo de cobertura se va agrandando y se va perdiendo luz por la superficie que está cubriendo. Entonces hay que compensarla. Hay una serie de mecanismos o de trampitas como para estimarlo, pero no es el momento para explicarlo, es complicado. Pero no, básicamente se mide como cualquier cámara, no hay ninguna diferencia. ¿Tenés ahí el fotómetro para mostrarlo? Porque me lo pidieron también. A ver, esperamos un minuto. Lo tengo que mostrar arriba mío porque si no se pierde con este sistema. No sé si lo ven ahí. No se pierde. Ahí. Pero bueno, básicamente es cualquier fotómetro. Este es un fotómetro que lo que permite es, yo me lo pongo en el ojo y voy midiendo la intensidad de la luz que refleja cada lugar en particular. Se tilda tu conexión, Ale. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, podés mostrarlo de vuelta, así se entiende, porque no se te escuchó esa parte. Voy a cambiar de cámara y lo voy a mostrar mejor. Dale.
Es este el fotómetro. Se llama Pentax Spotmeter. Tiene un ocular acá con un pequeño teleobjetivo y mide en valores EB absolutos. No tiene ninguna, no creo que lo podamos ver acá adentro. No, no se ve nada. Bueno, ahí adentro hay sí, sí, abajo se ve, ¿eh? Lo que me permite este fotómetro es ir mirando selectivamente la cantidad de luz que emite cada parte de la escena. Y de acuerdo a eso tomo la decisión usando el sistema sonar. Pero básicamente es cualquier fotómetro. Se puede, no hay ninguna diferencia entre una cámara de placa o cualquier otra cámara. Se mide de la misma manera. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, preguntan por qué spot y no incidente. Bueno, la luz incidente no es en realidad la que va a realizar la fotografía, sino la luz reflejada. La cámara toma la luz que le llega desde los objetos. La luz incidente es una práctica más simple, en general se usa mucho para flash o para estudio, en el sentido de que hace un promedio de la luz que recibe el sujeto. Pero el sistema sonar se basa básicamente en hacer una exposición manejando las sombras y las luces. Y para eso uno tiene que medir la cantidad de luz que refleja el sujeto y no la que recibe. Un fotómetro normalmente piensa que lo que está mirando es gris medio, está calibrado para eso. Entonces, si uno midiera en una superficie negra o muy oscura, el fotómetro piensa que es gris. Y uno expone de esa manera y eso va a ser gris. En realidad uno lo que tiene que hacer es medir todas las partes diferentes de la imagen y aplicar el sistema sonar para que las cosas que son negras salgan negras y las blancas sean blancas. El otro extremo, por ejemplo, fotometrar la nieve. Si uno con este fotómetro puntual o con cualquiera reflejado mide la nieve y expone de esa manera, la nieve va a salir gris, no va a salir blanca. Perfecto, se entendió perfectamente. Bueno, Otra pregunta, ¿cuáles son los riesgos de revelar en los tanques tipo Partenson como los que mostraste? no es tanto un riesgo, sino que lo que se hace es, se le llama taco style. Yo no tengo acá para mostrarle cómo se hace, porque no tengo los elementos. La placa se la dobla sobre sí misma y se la sostiene con una gomita de pelo o algo por el estilo. Una gomita, esas que tienen tela, que son como enteladas. El fin de que estén enteladas es que el líquido pueda correr inclusive en las gomitas y revelar la placa como corresponde. La emulsión se pone para adentro y dentro de un tanque Patterson convencional se ponen las placas así dobladas, se ponen 3 o 4, dependiendo de cómo uno las acomode. Hay que acordarse de poner el núcleo central, que es el que va a evitar que entre luz en el tanque. Arriba se pone el cono, este típico embudo. Y para revelarlo se usa mucho más líquido que el que se usa para revelar un 120, que normalmente es medio litro, acá creo que hay que usar 800 centímetros cúbicos aproximadamente. Es como una manera de zafar de tener un tanque específico. Yo hice pruebas, de hecho le enseñé a una colega hace un par de días que estaba encerrada en Córdoba y hizo pruebas y le quedó perfecto. No tuvo problema. Pero bueno, el riesgo es que se corran o que pase algo. Lo ideal es un tanque específico. Pero es una solución, ¿eh? Porque revelar una placa en una cubeta es bastante un desafío, porque hay que estar 15 minutos en oscuridad total. Hay que meterlo en el revelador, hay que hacerlo a mano, porque con una pinza uno daña la emulsión, es bastante engorroso y se puede arreglar de alguna placa a la vez en ese sentido. Entonces cada placa, 15 minutos en oscuridad total, es un problema. El otro aparato ese que yo le dije, que es un slosher, que básicamente es como un canasto de una freidora que tiene 4 separaciones, o puede tener más inclusive, cuestión de lo que puede manipular de a 4, por ejemplo. Uno va cambiando esa bandeja, esa especie de canasto de una
cubeta a la siguiente, pero también es en oscuridad total. La ventaja es que son varias al mismo tiempo. Lo del tanque Patterson lo aprendí con el tiempo, no lo conocí muy bien. Ahora está en esos tanques, como que le mostré ese chatito, que revela 4 placas al mismo tiempo, que es muy práctico. ¿Recomendás alguna curva de crecimiento para hacer 4x5, ya que los insumos son costosos y es mejor minimizar errores? Curva de crecimiento, no sé, o sea, las cámaras comunes que existen es el 4x5, no sé, curva, o sea, hay que comprarse una cámara, un lente medianamente, ni muy angular, ni muy, o sea, el lente que le guste a uno, 2 o 3 portaplacas y una lupita, y un trapo puede ser un suéter y empieza a trabajar. Con respecto a los insumos, sí, la película es cara, sale $100 en Estados Unidos, una caja de 50 placas. Hay placas más baratas, hay de FOMA, y hay de, no sé si las Silfo son más baratas. FOMA sí que son bastante más baratas. Y las prácticas de los movimientos y acostumbrarse a la dinámica, o sea, enfoco, cierro el diafragma, ese procedimiento, que yo siempre digo que es un poco una de las ventajas que tiene, porque uno lo piensa muy bien antes de hacerlo, un poco también por el costo y por el tiempo que va a llevar procesarlo. Eso ayuda muchísimo a la concentración del fotógrafo. No hace una foto en general de 4x5 a las apuradas, es una cosa meditada. Se puede probar con papel originalmente, no hay ningún problema, se hizo 6, 5, 6, y el resultado va a ser el mismo, no va a haber diferencia. Sí, o sea, el costo sí es el costo de la cámara, como siempre, y la película es un tema. Incluso el otro día en una charla, estas online, aprendí que hay gente que está usando película radiográfica, que es notablemente más barata que la película convencional de Kodak o de otro, creo que salen 100 placas, 2.000 pesos, por ejemplo, algo por el estilo. Y tendría que buscar, o sea, no lo digo que sea una solución, porque hay que buscar bien qué revelador usar, no es tan directo como una placa de Kodak, por ejemplo, que hay tablas de revelado, o sea, hay que experimentar un poco en ese tema, pero bueno, es una manera de ahorrar. ¿Hay alguna pregunta más? No hay más preguntas, el resto las contesté por privado a cada uno de los que la hicieron. Bueno, buenísimo. Son casi las 9 ya. Qué manera de hablar. Bueno, Pasa no sé rápido. si tienen alguna duda más, si no me escriben cualquier duda que tengan con respecto a lo que dije. Yo ahora lo grabé, espero que quede grabado y lo voy a subir para que quede registrado. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Ha sido un placer. Les mando saludos. Gracias. Gracias, Ale. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias por todo. Muy bueno, muy bueno. Saludos de Córdoba. Bueno, cualquier duda que tengan me consultan, ¿eh? Muchas gracias. Abrazo, querido. Nos vemos, Alejandro. Chao, gracias. Gracias. Chao. Gracias, muy bueno, Ale. Muy bueno. Bueno, gracias a Gracias, Lucas, Alejandro. de co-host. Gracias, No, Ale. en realidad funciona mucho mejor así, ¿eh? Y es un poco más práctico. Sí, si no, yo me distraigo mirando el chat y todo eso es un lío. Bueno, voy cortando. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Luca. Abrazo a todos. Nos vemos. Gracias, muchachos, gracias. Muy bueno.